la clase. Eso recuerden que se puede hacer. Así que, saludos a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a dejar de colocar mi cámara, eso sí, mientras hago la grabación, porque cuando uno mantiene la cámara y está grabando, la grabación se hace un poco más lenta. Así que por eso voy a dejar la cámara primero, dejar de presentar la cámara. Así que me despido de la cámara. Hola, ahí me había saludado alguien por el chat. Isidora creo que fue, ¿no? Sí, Isidora, hola. Ya, dejo de grabar. Eh, Aquí no lo quiero ocultar. Ahí, ya, ahí sí. Entonces, para partir la clase de hoy, como le estaba comentando antes del video, vamos a partir mirando un meme que me encontré ayer en Instagram, ¿ya? Este meme, ¿Qué tipo de meme? este es el meme. Miren, lo voy a leer. Dice, cuando te das cuenta que las letras B, P, Q, D son la misma letra en distintas posiciones. Y ahí podemos ver a la cara de Billie Eilish, así como con cara de Es, ¿qué? ¿De qué estamos Sí. hablando? es verdad, Y es verdad, es ¿no? verdad, Es como Es una verdad. es verdad. reflexión. Es doblar puro la D y Ya, la B. Es puro doblar. ya, ahí, esas son mis preguntas. Ya, entonces vamos a ver que esta letra, a partir de la B primero, yo puedo generar a cualquiera de las otras Son con reflexiones. transformaciones isométricas, ¿no? Ya, vamos a ver cuáles transformaciones isométricas permiten representar cada una de las letras a partir de la primera, ¿ya? Con eso vamos a partir la clase, ¿ya? Así hacemos una especie de recordatorio de lo que vimos en la clase anterior, y aprovechamos también de ver un meme. Así que voy a intentar abrirlo con Paint, ahí, para que podamos ver entonces cómo a partir de una de las letras podemos formar las demás. De la B, tenemos la Profe, B, la P, la Q y la D. Entonces la pregunta es cómo a partir de no una se escucha, las demás. no ¿Sí? escucho nada, no sé qué le pasa. ¿Cómo? ¿Y cómo me está respondiendo si no me escucha? Qué extraño, ¿no? Pero También la P mayúscula es agrandar un poco más la B, doblarla hacia adelante y dejarla parar con el palito hacia ya, abajo. pero eso sería una transformación isométrica ¿o no? No, ¿Por qué no, no? Porque la forma cambia, ¿no? Cambiaría la forma de sí. la letra. Entonces esto no funcionaría. ¿Ya? Pero igual entiendo su idea. La persona que me dijo que no pudo, que no me escuchaba bien, creo que Isidora Piña, ¿no? Ah, justo abandonó la reunión. Entonces Isidora ahí va a poder ingresar, espero que ingrese nuevamente, debe ser su internet, yo creo, el que estaba funcionando mal. Así que cualquier cosa me avisan ustedes, chiquillos, me avisan si es que Isidora tiene problemas para ingresar, ¿ya? Entonces, como le estaba comentando, vamos a analizar acá, para partir a clase, este Profe, se desactivó la cámara. meme. No, pero la cámara, recuerden que yo la desactivé, si lo dije al principio. Dije que la Ya. voy a desactivar porque el video queda más lento si es que dejo la cámara activada, por eso, ¿ya? Entonces, bueno, como estaba comentando, vamos a enfocarnos acá en las letras, así que lo demás del meme no me interesa. O sea, era para que lo vieran y ya lo vieron. Así que aquí esto lo voy a sacar. Y lo que les preguntaba, cómo a partir de la primera letra, de la B, yo puedo generar a todas las demás letras utilizando transformaciones isométricas. Eh, por ejemplo, de la B hacia la... No, esperen un poco que me cuesta un poco trabajar con este mousepad, que no me estoy recién empezando a acostumbrar. Ya, ahí sí. Todos me están escuchando, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, de la B, primero, para generar la letra D. ¿Qué transformación isométrica me permitiría llegar de la D a de la B a la D? Perdón. Aquí. Una giración horaria. ¿Cómo se llamaba ese? No se llamaba giración. ¿Cómo se llamaba ese cambio? Esa transformación, perdón. ¿Cómo se llamaba? No se llamaba. Rotación. Rotación. Eso, rotación. Claro, y en sentido horario, dice el compañero. Ya, ¿y dónde?
¿Y por qué en sentido horario? ¿En cuántos grados debería ser? 180. 180. ¿Los demás concuerdan o no? ¿Que funcionaría ese giro? ¿O dicen que no? No, está mal porque hay que hacerlo. No me equivoqué, era antihorario. Es que recuerden que en la clase anterior vimos que si yo giraba una figura en sentido horario o antihorario, lo que se generaba era lo mismo. Pero, piensen en que tengo la P, y que yo la voy a estar girando así, la voy a estar girando, o sea, perdón, la B, la voy a estar girando, y cuando llegue acá, así, esta misma letra, ¿cómo va a quedar? ¿Va a quedar en el mismo sentido que queda esta o no? No. No, No, entonces no me va a servir. Pero ¿para qué letra sí me podría servir ese giro en 180? para la P. No, para la P, No, Q. La cucu. Para la Q. ya, para la Q, ¿no? Para la Q, ya, ok, eso sí, ahí sí, ¿no? Ya, entonces la D la vamos a subir, y con la Q sí que nos vamos a enfocar. Ahí ya tenemos una transformación isométrica, una rotación. Para llegar desde la B a la Q, yo puedo hacer una rotación en 180 grados. Ahí ya tenemos una posibilidad. Aquí habría un centro, ahí estaría la figura original, que se rotaría en 180 grados, y ahí formaríamos a la Q. Ahí muy bien, están bien ustedes. Ya ahí tenemos una, de la B para la Q, una rotación. ¿Ya? Deme un segundo que esta letra necesito que sea más grande. Entonces, rotación. Bueno, aquí la O lleva un acento, pero en el computador yo no puedo colocar los acentos. No sé por qué me da los acentos al revés. Así que ustedes ya saben que acá la O debe llevar un acento, ¿ya? Debe estar acentuada, debe estar con una tilde, ¿ya? Pero no la coloco con una tilde porque, vuelvo a repetir, mi mouse, o sea, mi, el computador nuevo no permite hacer acentos hacia el otro lado, ¿ya? Hacer tildes, perdón, hacia el otro lado. Bueno, ya tenemos de la B para la Q, rotación. Ahora de la B para la D, ¿qué transformación isométrica me permitiría llegar de la B a la D? Esta es muy fácil. ¿Cuál es la transformación? Antihorario. No, rotación Bueno, ya vimos que no, ya vimos que la rotación no servía en este caso. ¿Qué otra transformación teníamos? Lo que vimos en la clase anterior. Isométrica. Vimos... ¿Cómo? Isométrica. No, ese es el nombre, transformaciones isométricas. No, me refiero a qué transformación. Ya, les vuelvo a recordar. ¿Cuáles son las transformaciones que vimos? Vimos tres. Vimos rotación, traslación, reflexión. Y dentro de las reflexiones teníamos reflexión respecto a un punto y reflexión respecto a una recta. Entonces, en este caso, ¿cuál es la transformación? Traslación. sería O reflexión. reflexión. Ya, si yo traslado sería mover a la figura de posición, así que la traslación solamente no me serviría. ¿Cuál? Reflexión, Reflexión. ya. Bien, pero reflexión Reflexión. respecto a un punto o respecto a una recta. En este caso, si se fijan en las A un dos, punto. o sea, si se fijan en las dos figuras, pareciera como que estuvieran en un espejo, ¿no? Como si fuera una el reflejo de la otra. Sí. Sí. Entonces, la reflexión debería ser respecto a qué cosa, a una recta, no a un punto. Entonces, ahí tendríamos a la letra D, como reflejo de la B, como un reflejo, pero respecto a un eje, ¿ya? El eje de reflexión, ¿sí? ¿Cómo se llama este tipo de simetría? ¿Axial o central? Axial. Axial, muy bien, porque la central era respecto al centro de rotación. Entonces, efectivamente, ya formamos ahí, a partir de la B, con una reflexión, la letra D, con una reflexión y simetría axial. Acá recordar, reflexión también lleva tilde en la O, pero yo no la puedo colocar simplemente por el teclado. Y es una simetría también lleva tilde ahí en la A,
O sea, perdón, en la I axial. ¿Ya? Pero ustedes sepan, que tengan claro eso. Aquí la letra I lleva una tilde, pero aquí yo las tildes me corren hacia el otro lado, así que por eso yo no lo coloco con tilde. Ya, nos queda para la P. Solamente de la B para llegar a la P. ¿Cuál sería qué transformación isométrica podría yo hacer con la B para llegar a la P? Esa es la más compleja. Profe, era. Ay, la que delante. Bueno, esta la vamos a dejar en pausa, ¿ya? Voy a primero seguir presentando, hacer la presentación de la clase y ahí vamos a ver cómo llegamos de la letra B a la letra P, con qué transformación podríamos llegar, ¿ya? Va a quedar ahí en pausa, ¿ya? Pero esto ya lo entendieron, ¿no? Sí. Es como simplemente una introducción a la clase, ¿ya? Ahora sí, podemos comenzar con la clase, ¿ya? Y comenzamos entonces con la clase 30. Esta clase, bueno, estamos en quinto básico, estamos en la asignatura de matemáticas. Eso quería decir. Entonces, objetivo para la clase de hoy: demostrar que comprenden el concepto de congruencia usando traslación, reflexión y rotación en cuadrículas. Mismo objetivo que hemos estado trabajando en las últimas clases. Clases anteriores trabajamos en las páginas 212 a 215, y para esta clase, la clase 30 y la clase siguiente, clase 31, las páginas para trabajar son de la 220 a la 223, para que ya puedan ir sacando sus libros si es que lo quieren. Bueno, entonces vamos a recordar en primer lugar qué eran las transformaciones isométricas en general. Las transformaciones isométricas son cambios en una figura de posición o de orientación, pero que no alteran su forma ni su tamaño. Siempre va a mantener el mismo tamaño, la misma forma. Tal como vimos, por ejemplo, en la letra B, cuando partimos con la clase. Pero esto es contenido que nosotros ya recordamos, o sea, que ya sabemos, simplemente estamos recordando. También acá recordamos que la palabra isometría viene de iso, que significa igual, y metría, medida, o sea, igual medida. Entre las transformaciones isométricas que ya revisamos, estaban las traslaciones, las rotaciones y las reflexiones. Y dentro de las reflexiones, recordar que teníamos dos casos. Teníamos la simetría axial y la simetría central. La simetría axial era cuando la reflexión se hacía respecto a una recta, y la axial, claro, lo dije mal, parece, lo voy a repetir. Disculpen un poco que aquí mi gata está haciendo un poco de ruido. Shh. Disculpen, ahora sí. Bueno, como estaba comentando, dentro de la reflexión tenemos la simetría axial, que es cuando la reflexión se hace respecto a una recta, y la simetría central, que es cuando la reflexión se hace respecto a un punto, ¿ya? Y acá, si se dan cuenta, yo coloqué un ejemplo distinto al ejemplo de las clases anteriores. En la diapositiva, acá cambié esta parte. Acá este nuevo ejemplo, tenemos primero una rotación. Si se dan cuenta, acá una rotación en 90 grados. Luego, acá abajo, podemos ver una reflexión de un triángulo que es verde, y la reflexión cumple con ser una simetría ¿de qué tipo? Acá, chiquillas, chiquillos, en esta ejemplo de reflexión, es una simetría Axial. axial, muy bien. Y abajo, por último, tenemos una traslación de un pentágono que ahí se traslada en ese eje. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a recordar también que, bueno, la traslación y la reflexión ya la revisamos, pero nos había faltado revisar la rotación, y esa la revisamos en la clase anterior, así que la recuerdo también brevemente. La rotación, en la rotación se establece un sentido, puede ser horario, que es siguiendo las manecillas del reloj, o el sentido negativo, que también se le dice, o sentido antihorario, que es contrario a las manecillas del reloj, y el sentido que nosotros en matemáticas decimos que es el sentido positivo. Una vez claro esto, la figura gira en torno a un punto llamado centro de rotación con un ángulo de rotación determinado. Entonces acá yo le había comentado, ahí le había comentado un ejemplo. Vamos a esperar que pase la ambulancia. Ya. Un ejemplo específico acá, yo le había comentado, y comentarles las tres partes esenciales que yo le había dicho también en la clase anterior, las partes esenciales de la rotación, que son el sentido, que en este caso es un sentido horario o negativo,
Luego es el centro de rotación, que en este caso es el origen del plano, en este ejemplo. Y el tercer elemento importante es el ángulo de rotación, que en este caso es 90 grados. Luego, respecto a ese ángulo de rotación, nosotros habíamos visto que en general en las rotaciones que nosotros vamos a realizar en clases, trabajamos con ángulos específicos como 90, 180, 270 o 360, perdón, que es cuando uno da la vuelta completa, que es cuando llega al cero. Entonces ahí pudimos ver un transportador que nos indica esos ángulos específicos de 90, 180, 270 y 360. Y ahí teníamos un ejemplo en el que hablábamos de esta figura y de sus rotaciones. Luego, entonces ahora, para esta clase, para el día de hoy, el contenido que tenemos que revisar es la congruencia de figuras, ¿ya? Entonces, primero, antes de saber lo que es la congruencia de figuras, vamos a entender lo que es la congruencia de ángulos y de segmentos. Lo leeré. Un segmento o ángulo es congruente a otro cuando tienen igual medida. Revisemos un par de ejemplos. Entonces vamos a revisar ahora unos ejemplos de lo que acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, tenemos a dos triángulos que aparentemente parecen ser muy parecidos entre sí, pero como no notar los valores de los lados, no podemos asegurar que son iguales. Sin embargo, ahí notan el valor de un ángulo. Entonces, esos dos ángulos, ¿cómo van a ser entre sí? Van a ser congruentes. ¿Por qué son congruentes esos dos ángulos que se pueden ver ahí? Porque tienen igual medida. ¿Ok? Entonces, ahora vemos otro ejemplo, donde aparecen dos triángulos. Y aparecen ahí unas líneas que nos indican algo. Nos están indicando, ¿qué cosa? Ahí, ¿qué nos indican esas flechas? Está haciendo la rotación. No, no, en este caso no se refiere a la rotación. No, si se dan cuenta, fíjense en los lados. Tienen unas líneas, ¿no? Bueno, esas líneas que están ahí, que son las que apuntan cada flecha, indican que esos lados son iguales entre sí. Entonces, en estos dos triángulos, tenemos que el lado que indica la flecha, la primera flecha, la que está más hacia la izquierda, y la otra flecha que está más hacia la derecha, esas dos flechas indican que esos lados, esos pares de lados son iguales. Entonces, esos lados se llamarían lados congruentes. ¿Sí? El lado que tiene una rayita de un triángulo con el lado que tiene una rayita del otro triángulo, y lo mismo con el lado que tiene dos rayitas en un triángulo con el que tiene dos rayitas en el otro triángulo. Son lados congruentes, es decir, tienen igual medida, ¿ya? Entonces, ahora sí, podemos ver que la congruencia de figuras planas, y que, bueno, aquí como dice, en matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Así, existe una isometría que los relaciona, es decir, hay una transformación isométrica que relaciona a esas figuras. Puede ser, como dice ahí, una transformación que puede ser de traslación, rotación y o reflexión. En los ejemplos a continuación, ahora vamos a ver unos ejemplos. Y respecto a esos ejemplos tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué transformaciones permiten encontrar la figura imagen respecto de cada figura original? Entonces vamos a ver acá nuestros dos ejemplos. Tenemos primero un cuadrado rojo que cambia su posición y luego un triángulo rosado, o sí, rosado, que cambia también su posición. O sea, morado en realidad, morado diría yo, morado, que cambia también su posición. Entonces, en primer lugar, ambos ejemplos que están ahí, ¿son transformaciones isométricas o no? ¿Guíos? Sí, ¿Guíos? ¿Por qué sabemos eso? ¿Que son transformaciones isométricas? porque son iguales. Porque la figura, claro, las figuras son iguales, no cambian su forma ni su tamaño. Ya, ok con eso. Ahora, ahora pregunto yo a ustedes. En respecto al cuadrado, ¿qué transformación isométrica me permite obtener ese cuadrado que está ahí? ¿Podría ser una reflexión? Una reflexión no, porque el cuadrado debería estar más al centro. Profe, yo creo que es una traslación. Claro, puede ser una traslación, ¿no? Sí, ¿los demás concuerdan o no? Sí, Claro, y correcto, correcto, puede ser una traslación para el caso del cuadrado. Y para el caso del triángulo, ahí es un poco más complejo, ¿no? ¿Ahí qué podría ser? ¿Cuál podría ser? Hay más de una posibilidad, pero
rotación. Podría ser una rotación, sí, podría ser una rotación, muy bien. Una Pero tendría, Reflexión. tendría que ser una rotación en 180. Una reflexión, muy bien, también podría ser una reflexión, ¿sí? Una reflexión en torno, o sea, respecto a un eje, pero el eje debería estar inclinado, ¿ya? El eje no podría ser un eje recto como lo hemos visto en otros ejemplos, tiene que ser un eje un poco inclinado. Pero claro, estaría bien. Entonces acá justamente ya coloqué la respuesta. Aquí lo puse. En el primer caso, cuadrado, puede ser mediante una traslación, que ya es lo que ustedes ya me dijeron. Y en el segundo, triángulo, mediante una reflexión, que esta es también lo mismo que ustedes habían comentado. Así que, muy bien. Bueno, ahora para terminar vamos a ver otro ejemplo, para terminar esta parte. Entonces acá vuelvo a preguntar acá, ¿qué movimientos, entre paréntesis, transformaciones isométricas, se deben realizar para hacer encajar la L morada correctamente en la zona A? Entonces acá, si se dan cuenta, esta es parte del juego Tetris, esta imagen es del juego Tetris, y podemos ver ahí, claro, el Tetris, y ahí podemos ver ahí nuestra L morada, que debemos colocar ahí en la zona A, para poder ahí eliminar esa línea de cubos, o sea, perdón, de cuadrados. Perdón. Profe, yo sé. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones isométricas que deberías tener esa figura? Dígame. Un- una traslación Pero, antihoraria. pero no, es que basta con una traslación simplemente, ¿o no? Si yo traslado a la figura, va a quedar con... Si yo traslado a esa figura, me va a quedar en la posición A, ¿o no? Profe, tiene que ser una rotación y traslación. Primero una rotación, ¿no? Primero una rotación, claro. ¿Y en cuántos grados tiene que ser esta rotación? En Para 90 que grados, más o menos. los demás concuerdan o no concuerdan. No, yo no. Digo que no, a lo mejor. Sentido antihorario. Sentido antihorario. Ya. ¿Alguien tiene otra idea? Ya. Entonces, voy a revelar la respuesta. Bueno, la traslación en sentido antihorario, perdón, la rotación, disculpen, ahí lo dije mal. La rotación en sentido antihorario, ¿tiene sentido hacer esa rotación? Sí, tiene sentido, porque así la figura giraría y tomaría la forma que se está solicitando. Y luego, lo único que faltaría sería trasladar a la figura, claro, trasladarla más hacia abajo para llegar efectivamente a esa zona. Así que la respuesta es correcta. Entonces, tal como dice acá, primero una rotación en 90 grados positiva. Positiva, recuerden que es sentido antihorario. Y luego una traslación hacia abajo. Así que ahí el compañero estaba en lo correcto. Y ahí podemos ver una imagen en la que, si se dan cuenta, la línea roja que está ahí indica el sentido de la rotación y el centro de rotación sería el punto rojo. Luego podemos ver una flecha verde, que es la que me indica que luego de eso, luego de la rotación, yo tendré que hacer una traslación con esa nueva figura para que llegue efectivamente a la zona A. Así que muy bien ahí la respuesta. Entonces acá, en este ejemplo, que es el que acabo de mencionar y de describir, la L inicial con la L rotada y luego la L trasladada hasta la zona A son figuras entre sí. Ahí, ¿cuál es lo que falta ahí? ¿Cuál es el párrafo que falta ahí? O sea, perdón, el párrafo. La palabra que falta, disculpen, la palabra que falta. Iguales. Ya. Iguales puede ser, pero en este caso nosotros nombramos a esa igualdad con un nombre específico. ¿Cuál sería la palabra entonces que falta ahí? No es iguales. ¿Cuál es la palabra que falta ahí? Entonces, para darles más pistas, aquí decimos que dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Entonces, con eso que acabo Congruentes. de decir, ¿cuál es la palabra que falta ahí? Congruentes. Congruentes, muy bien. Porque efectivamente las tres figuras, la figura inicial, la figura rotada y la figura trasladada, de la L me refiero, son figuras congruentes entre sí. Mantienen sus mismas dimensiones, aunque su posición es distinta. ¿Queda claro, no?
¿Sí? Profesor. ¿Ya, chiquillos, queda clarito? ¿Queda claro, no? Sí, queda Ya. claro. Sí. Ya, muy bien. Bueno, entonces así concluimos la presentación de la clase y entonces ahora pasamos a revisar el libro, ¿ya? Así que bueno, vamos a revisar el libro. Respecto a eso, mencionarles que hay unas páginas acá que no se realizan, ¿ya? Porque ahí mi gata está maullando, pero no se preocupen por eso. Mientras tanto voy a acceder al libro, ¿ya? Eh, si se dan cuenta, ahora el computador es más rápido, así que voy a acceder más fácilmente. Mientras, ¿alguna duda respecto a las páginas anteriores? ¿Hubo alguna duda? No, ninguna duda, profesor. Ok, ok. ¿Los demás? ¿Los demás? No, profesor. Ya, ok, nada de dudas, perfecto. Eso significa que están entendiendo esta parte, así que me alegro. Profe, ¿por Me qué equivoqué. dijo que algunas páginas no se hacen? Porque es simplemente por un tema de tiempo, porque para poder quedar a tiempo con la unidad debemos sacrificar algunas cosas, alguna parte de Profe, la materia. Así que profe, ahí, ¿sí? ¿por qué en eso que puso en Classroom puso de la página 220 a la 230? ¿30? Sí, eso puso 220 y 230. No, es 223, acá dice. Ay, yo vi Página. 230. Ah, no, está mal, ahí yo lo estoy viendo. Él 223. dice Claro, ahí lo oye mal, pues. 223. Claro, aquí estamos con las páginas, ¿ya? Así Estoy que, terriblemente ciego. no, sí puede ser que no lo vio bien, no importa, sí, puede pasar. Entonces, como estaba comentando, esperen un segundito que acá Lucas se agregó a la lista Lucas Rojas y tengo un mensaje parece acá en el caso. Así que denme un segundo. Agrego a Lucas a la lista y necesito un segundo solamente. Y acá, Profe, falta Antonio Luna. no, es que aquí Agustín me estaba comentando que no se puede conectar a la clase. Ya, ok. Pero bueno, no, ahí ya no pasa a ser, hay problemas de conexión. Y Antonia Luna me dice que falta en la lista. Pero Antonia no está en la. Ah, Antonia, ¿verdad? Está aquí. Ah, verdad. Gracias ahí por avisarme. Sí, verdad. No me había fijado. Así que ahí, gracias por el aviso. Ya, ahí sí. Entonces, recordad que seguimos grabando. Vamos a revisar entonces ejercicios de congruencia. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos primero la actividad. Realiza las siguientes actividades en el plano cartesiano. Esto es algo que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Y luego tienen que responder aquí estas preguntas. Así que eso lo dejo para que ustedes lo hagan. Y vamos a revisar esta parte, la parte 2. Aquí, en la parte anterior, aparece la definición de congruencia, así que no la vamos a leer porque es la misma que dije en la clase, así que básicamente es lo mismo. Entonces ahora sí vamos a ver el 2, el ejercicio 2, ¿ya? Y lo vamos a ir haciendo paso a paso como siempre. Así que lo vamos a imprimir y vamos a trabajar con ello. Ah, ¿verdad que había quedado pendiente el tema de aquí de la letra B para la P? ¿Alguna idea cómo hacer esto? ¿Cómo llegar desde la B a la P antes de pasar al libro? Acuérdense que al principio habíamos partido con la letra B y habíamos dicho cómo llegar a las otras letras mediante Profe, transformaciones isométricas. Entonces aquí, sí, recuerdo rápidamente, que para pasar de la B a la Q teníamos que hacer una rotación en 180 grados. Para pasar desde la B a la D teníamos que hacer una reflexión, pero una reflexión respecto a un eje. Entonces teníamos una simetría axial para llegar desde la B a la D. Y para llegar desde la B a la P, ¿qué transformaciones podríamos hacer?
Y profesor, ¿y no puede ser Una rotación. ¿Una rotación puede ser? profesor, ¿y no puede ¿Sí? ser una rotación? Una reflexión, perdón. Ya, pero reflexión ¿de qué tipo? Porque si fuera como esta, disculpen ahí, aquí no sé por qué me sigue escribiendo. Ahí Ah, sí. no sirve esa, no. Ya, entonces, hay una transformación que, o sea, hay una cosa que se puede hacer, una reflexión, me decías tú, pero sí puede ser una reflexión. Profe, Sí, entonces una sí. reflexión de punto, del punto del No, medio. pero reflexión respecto a un eje. Pero miren, ¿cuál es el eje que puede ser? Ahora me acabo de dar cuenta. ¿Cuál es el eje? Miren, lo voy a hacer para que la vean. Deme un segundito, si es que como les dije, me cuesta acostumbrarme ahora con este nuevo mousepad, que es distinto al anterior, así que les pido más paciencia ahora. Entonces, fíjense en lo siguiente, que yo puedo llegar desde la B a la P, atención con qué cosa, con una reflexión, estaba bien la compañera. Lo que sí, y una reflexión respecto a un eje. Lo que sí, miren cómo yo estoy colocando acá las letras. Miren lo siguiente, miren ahí. ¿Cuál debería ser el eje entonces de rotación? Perdón, de traslación, de reflexión, perdón. ¿Cuál debería Lineal. ser el eje? ¿Pero horizontal o vertical? Profe, ¿Cuál es vertical? Vertical es como vértice, se refiere a ¿Y la el columna otro? vertebral, profe, vertical. Y horizontal es como el horizonte. En Ah, esa es una reflexión horizontal. reflexión horizontal. Muy bien, muy bien. Entonces ahí estaría el eje, ese sería el eje de reflexión. ¿Ya? El eje de simetría, el eje de simetría. Y ahí tendríamos a la P, a partir de la P. ¿Estaría correcto, no? ¿Sí o no? ¿Funciona o no funciona? Sí, sí funciona. Sí. Así que ahí tendríamos entonces otra vez una reflexión y una simetría axial. Así que para ambos casos funciona la simetría axial. ¿Ya? ¿Queda claro este ejemplo, no? Sí, profesor. Entonces ahora pueden entender un poco mejor el meme, ¿no? Así que bien por ese lado. Bueno, ahora sí voy a trabajar entonces con el libro. ¿Ya? Profe Bueno, Iván, sí, dígame. yo no sé cómo usted lo hace porque a mí me estresa el mousepad. Yo como, y usted lo Sí, usa también, es como raro. claro, no, sí, es verdad, es un poco estresante el mousepad. Sí, a mí también me estresa un poco, sí, no le voy a mentir. Pero hay que acostumbrarse. Es una buena herramienta, así que por eso la sigo utilizando. Es que yo siempre uso mouse, entonces estoy más acostumbrado a poner la mano encima del mouse, entonces mucho más rápido, todo es como, ¡uy! Claro, sí, es distinto con el mouse, claro. Sí, yo estoy pensando, o sea, voy a pensar en comprarme un mouse, porque como, claro, este es el primer día que estoy ocupando este computador nuevo, y sí, no me acostumbro tanto. Así que yo creo que voy a comprarme un mouse para trabajar un poquito más rápido. Y tiene con que 13. ¿Cómo? Porque acá me está costando mucho. ¿Sí? Algo me van a comentar. Estoy escuchando. La Trinidad le había dicho algo. ¿Pero qué cosa? No, por eso no puedo escuchar bien. ¿Qué fue lo que comentó? Ah, sí, que si tiene Paint 3D ahora. Ah, sí, claro, tengo Paint 3D, sí. Claro, pero para efectos de esta parte no es necesario utilizarlo. Mm. Y por otro lado, como estaba comentando antes, se lo vuelvo a repetir, no es primera vez que lo estoy usando, así que no entendí mucho cómo hacerlo. Así que por eso prefiero seguir con Paint. Y darme más tiempo para revisar Paint 3D, pero eso lo voy a hacer en otra oportunidad, no en clase. Así que, eh, entonces ahora vamos a revisar qué nos dice este ejercicio. El 2 dice, observa la imagen y realiza las actividades propuestas. En la imagen que tenemos, si me pueden describir acá qué tenemos. Acá qué tenemos. Un triángulo. ¿No solo? ¿Cuántos triángulos tenemos ahí? 3. Tres. Tres ¿Y triángulos. tiene alguna característica en particular estos tres triángulos? Sí, Aparentemente.
¿Qué Sí. son? ¿Qué Sí, tienen? cada uno tiene coordenadas. Eh, Más bien vértices, ¿no? Porque para que tengan coordenadas tendrían que estar en plano cartesiano. Así que más bien son vértices esos. A eso se refiere usted. Claro, el ABC, en el primer triángulo, en el segundo triángulo DEF y el tercero GIH o GHI. ¿Sí o no? Sí, Ya. Y esos tres triángulos, aparentemente, ¿qué tienen en común? que son iguales. ¿Cómo se llama eso en geometría? ¿Cómo? ¿Cómo era? Congruentes. Son congruentes, ¿ya? Congruentes. Eso, bien, ahí sí. Entonces, ya, ahí ya hicimos un pequeño análisis de los triángulos que están ahí presentes. Bueno, una vez que ya lo analizamos, ahora vamos a ver qué nos dice más abajo. Dice A, mide los ángulos y los lados de todos los triángulos y escríbelos donde corresponda. Entonces, para esto hay que utilizar, ¿qué cosa? Hay que utilizar un transportador para medir los ángulos. Así que, para eso, en mi caso, El transportador es esto. es lo que yo coloqué en la presentación. Miren, lo voy a colocar otra vez para que lo vean. El transportador es esto, para medir ángulos. Esto que está aquí. Y aquí lo estoy moviendo. ¿Sí? Yo tengo este que es de la mitad, que es de 180. Ah, claro. El transportador de 180 grados también funciona. Claro, con eso ustedes tienen que medir. Profe, hay que buscar uno. Claro, pueden hacerlo en este minuto, mientras tanto. Yo lo espero. Yo tengo los resultados de las medidas, ¿sí? Así que yo voy a copiar los resultados directamente, ¿ya? Pero necesito que ustedes también lo vayan viendo. Pero bueno, para los lados también acá hay que usar regla en este caso, para los lados. Porque para los ángulos hay que usar el transportador, pero para los lados hay que usar regla, ¿sí? Porque hay que calcular la medida. La medida. Entonces vamos a darnos cuenta si efectivamente son congruentes o no. Porque puede ser que no sean congruentes. Porque, como dijimos, aparentemente, parecen ser congruentes, parecen ser iguales. ¿Sí? Pero aquí vamos a confirmar si efectivamente lo son o no lo son. Porque ¿qué debería cumplirse acá? ¿Qué debería cumplirse para que sean congruentes con estos lados y ángulos? ¿Qué debería cumplirse? Tienen que tener la misma medida. Eso, exactamente. Pero eso es lo que vamos a confirmar ahora. Así que, mientras tanto, estos espacios lo que estoy haciendo es para que ustedes vayan midiendo. Que yo igual tengo la medida, pero voy a esperar primero a que ustedes me vayan indicando las medidas para yo ir copiándolas. Yo igual tengo los Profe, resultados cuando acá. uno empieza a medir desde cero. Eso, mide desde cero. Sí, uno tendría que, para medir con la regla, por ejemplo, para medir este lado de acá, uno tendría que posicionar a la regla desde el cero, que coincida acá, uno coloca la regla y que vaya derechita, ahí, ¿no? Uno colocaría así la regla, algo así. Bueno, y la regla seguiría para allá, pero uno tiene que medir hasta dónde llega, hasta C, hasta dónde llega el vértice, hasta C. O sea, hasta el lado, perdón, hasta C, desde A hasta C. Entonces yo tendría que medir hasta dónde me llega la regla. ¿Hasta dónde llega? No sé, pues hasta los 3 Me centímetros, llegaron 4, 7 centímetros, o no sé cómo se llama. 7. No, estaría incorrecto. Es menos que 7, más pequeña. O sea, usted la está haciendo. Lo que pasa es que las reglas tienen más de una unidad de medida. Tienen que ver que sean centímetros la unidad. ¿Ya? Para ¿Cuál que es el sean centímetros. centímetro? Aparece una C y una M, o una M aparece. Que la otra medida son pulgadas, pero nosotros no utilizamos pulgadas en Chile, por lo menos. Las Ya pulgadas son esas chicas. las pulgadas son más grandes. Las Profe, pulgadas son más... ¿Sí? Yo me estaba guiando por las pulgadas. Puede ser por eso entonces. Dígame si alguien me está diciendo algo. ¿Sí? mide como 6 centímetros. ¿Cuánto? ¿3, Bueno, eso mide 6,5. ¿Cuál? ¿Cuál lado? 70 centímetros. Más largo, más largo. No, pero
Miren, para los lados, chiquillos, para los lados, para uno decir un lado, tiene que decirlo, por ejemplo, para el lado que está acá, por ejemplo, ese lado es el lado A, B. Uno tiene que nombrarlo según sus vértices. Ah, ¿Ya? para el AC. El AC, Sí, hasta el o AC. sea, AC. Sí, hasta el ¿Cuánto dice? Profe, el AC son 70. 70. No, son 70. Yo tengo la medida. No es 70. ¿Cuánto dice? 6,5. Yo digo 6,5. Ya, es un poco más, 6,7. Ya, pero estaba muy cerca. Así que bien, 6,7. ¿Ya? 6,7 centímetros. ¿Ok? Sería la medida de CA. Así que ustedes tienen que confirmarlo utilizando su regla. ¿Ya? 6,7. Aquí lo voy a... 6,9. O sea, yo tengo 6,7 según lo que yo he calculado, ¿ya? Así que, pero es un aproximado. Si tiene 6,9, igual sería más o menos correcto, porque está dentro del rango, ¿ya? Porque pueden haber errores, si igual la regla ahí no son tan específicas, pero si son errores de 0,2 centímetros, no es un error tan grande, así que se podría considerar como correcto. Pero en la medida es 6,7, ¿ya? La medida que yo obtuve. ¿Ves? Así que necesito, esperen un poco porque AM. me cuesta acá seleccionar, ahí sí. Así que necesito un poco de paciencia. Acá, es que esto quiero moverlo, pero me cuesta mucho con este mouse. No, ya, no importa. Bueno, o sea, con el mousepad. Ya, 6,7, bien. Ahora los otros lados, acá AB, el AB y el BC. 4,0. El AB 4,0, me dice. ¿Usted? No, 4,0 el BC. BC, ya. Sí. Yo lo calculé y tengo 4,1. Se acerca bastante. Ya, así que estaría correcto. 4,1 centímetros. ¿Ya? Y AB acá, AB, ¿cuánto es aproximadamente? Profe, son 2,9. sí, 2,8, Son 2,8. 2,9. Yo acá en el libro tengo 3,2, según lo que yo obtuve. También se acerca bastante, así que estaría bien. También se acerca bastante. Ya, ahí tenemos para el triángulo ABC, para los lados. Ahora para los ángulos, recuerden, ustedes tienen que usar el transportador. ¿Y cómo tienen que usar el transportador? Tienen que hacer coincidir el ángulo 0 con esta parte. Entonces, acá yo tendría que colocar el transportador así, de esta forma, ahí. Y acá, en esta parte, me coincide el ángulo 0. Yo quiero saber, por ejemplo, la medida de este ángulo, por ejemplo. Entonces, para saber cuánto mide ese ángulo, yo tengo que mirar hasta dónde llega mi línea. Entonces, ahí me va a indicar, acá en esta parte, acá tiene una lista de ángulos. Entonces, en esta parte me va a decir hasta dónde llega el ángulo. Puede ser, en este caso son pocos grados. Pocos Profe, grados. a mí Así que me ahí dice que tiene 0 grados. no, imposible que sean 0. No puede ser 0, porque si fueran 0 no habría ninguna apertura. Entonces acá sí hay un ángulo. Es muy pequeño, ¿no? Profe, Es muy hay que pequeño el medir ángulo. la punta del triángulo. Profe, El ángulo. 0,5 grados. No, es poco, pero no es tan poco. Es más que eso. Bueno, aquí yo les voy a dar la respuesta, ¿ya? Porque me cuesta más hacerlo, ¿ya? Así que la medida del ángulo 10,5. del ABC, el ABC primero, el ABC, miren el ABC. ABC sería ese ángulo que está acá. Esto es mucho, harto ángulo, mucho ángulo. Un ángulo bastante grande, en realidad. No mucho ángulo. Suena mal eso. Es un ángulo bastante grande. ¿Cuánto es este ángulo? ¿Lo calcularon o no? ¿Aproximadamente cuánto le da? Ese sería el ABC. ABC. Ese es el ángulo ABC. ¿Cuánto es aproximadamente? 0,5. No, como les digo, es 0,5. un ángulo muy grande. Si ustedes están usando un transportador, tienen que colocarlo ahí, así. Y este es el ángulo que tienen que medir. Todo eso. Es grande. Es No grande. es poco. Es harto. Profe, ya lo encontré. ¿Cuánto aproximadamente? Aproximadamente 20 grados, más o menos. No, tampoco estaría correcto. 20 grados. Miren, piensen que Profe, y eso 20,9. 90 grados son estos. Miren, estos son. Deme un segundito. Estos son 90 grados, miren. De aquí, una línea acá con otra línea así. Esto recién es 90. Entonces, esto que está acá es mucho más que 90, ¿no? Mucho más que 90.
¿En serio? Ah, 180. 180 sería hasta allá, sería todo eso. Es un poco menos de 180, ¿no? Claro, por ahí estaría más cerca. Ah, Ya. ya. ¿Pero cuánto es? Ahora sí yo se los voy a decir. Es 160, ya aproximadamente, 160 grados. 160, no lo vi. Ya, ese era el Sí, valor. es 160, es que mi transportador es raro 160 porque grados, tiene los aproximadamente, distintos sí, números. aproximadamente. Permítame un Así poquito. que algo así debería dar. Para BCA es B, tengo que yo decir, enfocarme con B, con C y con A. Entonces, ese es el ángulo, BCA. Ese ángulo es muy pequeño, al igual que el otro ángulo que le había mencionado. Así que este ángulo, también lo voy a decir. ¿Cuánto vale? Vale 8 grados. Es bien pequeño, como pueden darse cuenta. Y el último, el CAB, es 12 grados. Muy pequeño. Ahora, en los lados de la figura 2, del triángulo 2, el DEF. DE, por ejemplo, ¿cuánto vale DE? F. DE. DE, aproximadamente. ¿Cuántos metros? Centímetros, perdón. Profe, ¿Sí? más o menos mide como... 2,5. Bien, 2,5. A mí me salió 2,6. Ya, ok, está bien entonces. Está bien el resultado. Para EF, ahora, aproximadamente 4,0. 4. 4, muy bien. Sí. Para FD, FD sería esto, ¿no? Eso, o sea, ese de lado, FD. 6,9. 6,4. 6,4 tengo yo. 6,4. Bien. 6,4 centímetros. Ya. Ahora para los ángulos, nuevamente, hay que medir los ángulos. Primero, el DEF vendría a ser este lado, este ángulo DEF sería este ángulo que está ahí. 150 grados. 150, yo tengo 160. Se acerca, así que estaría bien. Se acerca. Pero es 160, ¿sí? 160. Pero se está acercando. Hay 10 grados ahí de diferencia. El lado EEF, perdón. EFD, ahí sí, EFD, no le había dicho mal. EFD sería este ángulo que está ahí, que sería muy pequeño, muy pequeño. ¿Cuánto? Más o menos, 12. 12 grados, ¿ya? Aproximadamente. 12 grados. Y finalmente el ángulo FDE aproximadamente mide 8 grados. Entonces, acá, para no extender... Ah, no, pero estamos bien en la hora. No, sí estamos bien en la hora. No, sí, no podemos extender más. Claro, iba a dejar de hacer este ejercicio, pero no. Nos queda la última figura. Nos queda este último triángulo. Lo mismo, los lados. Ustedes vayan ayudándome. Los lados, ¿cuánto valen? Primero el lado GH. GH sería esto. Este lado, GH. ¿Cuánto mide GH? 4 Aproximadamente. centímetros. 4, Claro, yo tengo 4 4,1. centímetros. Yo tengo 4,1, así que claro. 4,1 centímetros. El HI, ¿cuánto mide aproximadamente? 3 centímetros más o menos. 2,5. Yo tengo 3,2. Ya yo tengo 3,2. Así que se acerca a los 3 que mencionaron. Y el lado IG, ¿cuánto mide? Aproximadamente otra vez. ¿Y qué? 70 centímetros. 7 centímetros. 7, claro, aproximadamente 7. Pero yo tengo 6,7. Ya 6,7 centímetros. Porque casi ninguno, pero sí algunos estuvieron casi igual que usted. Ah, eso está bien, eso está bien. Está bien. Pasemos entonces a la medida de los ángulos. Los ángulos. Para el ángulo GHI, que sería GHI, sería este, el ángulo grande. 165. En mi caso 160. ¿Ya? Sí, se parece bastante. 5 grados de diferencia. Así que igual se podría considerar como cercano. ¿Ya? Pero estos son los valores reales. Así que necesito que ustedes coloquen estos valores. ¿Sí? Sus medidas se acercan.
Así que por eso digo que están bien, pero las medidas reales son estas. Hay una persona que se escucha ahí una bulla. Si puede silenciarse, por favor, mientras tanto. Si va a hablar, ahí puede desilenciarse. Pero mientras tanto, que se mantenga silenciada, por favor. Gracias. Ahora H y G. El ángulo H y G sería, si lo vemos acá en el triángulo, H y G sería este ángulo que está ahí. 159. No, es imposible que sea tanto, porque Ah, tiene que ser ya. muy pequeño. Ese es muy pequeño. ¿Cuánto mide? Yo ya lo medí también. 12 grados. ¿Ya? 12 grados. Así que ustedes vayan copiando los resultados. Y finalmente el IGH también ya lo tengo. Eso es 8 grados aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahí están las medidas reales, las medidas correctas. Así que estas medidas las tienen que copiar en su libro. ¿Ya? Copian en esta oportunidad. Después esto yo se lo voy a mandar, como siempre lo hago, así que igual no se preocupen. Entonces ahora hay que responder la pregunta que estaba acá abajo, porque acá abajo hay una pregunta. Así que voy a copiar esa pregunta y la respondemos entre todos. ¿Ya? Y ahí terminaríamos la grabación propiamente dar, por lo menos, para que no quede tan extensa la grabación. ¿Ya? Así que voy a imprimir esta parte y ahora, como les estaba diciendo, necesito que ustedes me ayuden a responder esta pregunta, según todo lo que acabamos de obtener. Aquí obtenemos ya los datos suficientes para responder la pregunta que aparece aquí abajo, que la voy a leer a continuación. ¿O alguien que la pueda leer también? Yo, Vicente. Ya, Vicente, ok. Pero aquí voy a agrandar esto para que se la pueda ver. Voy a agrandar un poquito más. ¿O se ve, alcanza a ver así o no? ¿Se alcanza a ver bien o necesitan que agrande un poco más? No se ve bien. ¿Se ve bien? No Ya. se ve. Ok. Ya. ¿Puede leer entonces la pregunta, Vicente? ¿Qué triángulos son congruentes entre sí? ¿Qué transformaciones isométricas puedes identificar entre ellas? Ya. Entonces, ahora vamos a mirar nuevamente los triángulos. Habíamos dicho en una primera instancia que aparentemente parecían ser todos congruentes. Luego, con estas medidas, podemos confirmar si efectivamente hay algunos que sean congruentes con otros o no. Entonces, para que sean congruentes, tienen que tener las mismas medidas de los lados y de los ángulos. ¿Ya? Entonces, les voy a dar acá un minuto. ¿Hay algunos que sean congruentes o no? Que cumplan con eso. Les doy un minuto para que lo vayan mirando. En los ángulos F, D, E, F, con el último, los ¿Ya? ángulos, recuerdan, son iguales. Claro, los ángulos son congruentes, pero los lados, ¿son todos iguales? ¿Son todos congruentes o no? No. 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 Entonces, estos dos triángulos entre sí no son congruentes. Así que ahí ya descartamos una relación. Estos dos triángulos no son congruentes. Ahora, si analizamos, por ejemplo, el triángulo ABC con el DEF, ¿son congruentes ellos entre sí o no? No. ¿Por qué no son congruentes? Porque no tienen los mismas. Ay, ¿Los ángulos son iguales entre ellos o no? No. ¿Los ángulos acá son congruentes entre el ABC y el DEF? ¿Sí o no? Sí, pues, son congruentes. Sí, po, solamente que estén dados vuelta en otra forma. Claro, sí, pero los lados, ¿son congruentes o no? No, Los lados no son congruentes. Entonces tampoco son congruentes esos dos triángulos. Ahora, lo último que nos falta analizar, el triángulo ABC con el triángulo GHI, ¿son congruentes entre ellos o no? ¿Tienen los mismos lados y los mismos ángulos? Miren bien. Mírenlo bien. no. no, El ángulo nomás. Miren bien, los ángulos. ¿Son iguales o no? 160, 160. Los Sí. ángulos son sí, Los ángulos sí, son iguales. Muy bien. ¿Y los lados son iguales o no? no, no. Algunos sí, Mírenlos bien. algunos sí. Mírenlos bien. Profe, algunos sí. ¿Estos Profe. lados son iguales entre sí o no? Sí, ¿Estos lados son iguales entre sí o no? Sí, ¿Y estos lados son iguales son entre iguales. sí? Entonces, Sí. en conclusión, entonces, los triángulos ABC y GHI son congruentes entre sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí.
¿Los demás qué opinan? Que sí. ¿Pero los demás que no Sí. están hablando? ¿Qué Sí, opinan? Aquí, a ver en el chat si hay algún otro mensaje. Sí, porque están dando vueltas, dice Isidora. Se refiere a eso, me imagino, parece. Pero sí, la respuesta es sí. Estaban bien. Entonces vamos a colocar la respuesta. Muy bien. Así que sería, son congruentes, entonces, son congruentes entre sí. Acá este sí lleva tilde, ¿sí? Tilde en la I, pero yo no la puedo colocar, recuerden eso, no se olviden de eso. Entre sí, los triángulos, para triángulos igual, triángulo lleva tilde en la A, pero yo no puedo colocarlo porque se me coloca al revés, ¿ya? Triángulos ABC y GHI. ¿Ya? Esos son los triángulos congruentes. Ahora tenemos que responder la otra pregunta. ¿Qué transformaciones, dice acá, qué transformaciones isométricas puedes identificar entre ellos? Entonces ahora vamos a volver a mirar a nuestros dos triángulos, pero enfocarnos en los triángulos que son congruentes, que es el ABC con el GHI. Entonces acá pueden darse cuenta cuáles son las transformaciones que pueden haber acá, que pudieron haber sido aplicadas para llegar desde este triángulo a ese triángulo. Sí, profe. ¿Qué transformaciones pueden ser? Sí, profesor. Si uno lo estuviéramos rotando, ¿Mm? ¿Cómo? si lo estuviéramos rotando, Mm, ¿Podría ser otra en vez de rotación o no? ¿Podría ser con una traslación o no podría ser? Podría ser una traslación, pero faltaría algo más, ¿o no? Una reflexión. Una reflexión, ya, pero una reflexión respecto a un eje o a un punto. Puede ser respecto a un eje, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Ya, claro, sería una reflexión primero. Muy bien. Podría ser una reflexión, por ejemplo, respecto a este eje, me quedaría el triángulo por acá aproximadamente, y luego lo tendría que trasladar abajo. ¿Sí o no? ¿Puede ser o no? ¿Esa idea? sí. Sí. Y la respuesta sería eso. Muy bien. Así que lo vamos a colocar. Entonces, fue aplicada una reflexión. Aquí reflexión también. Reflexión lleva tilde en la O, pero repito, no puedo colocarlo yo. Reflexión, pero ustedes tienen que colocarlo, ¿sí? profe, yo ya sé por qué usted no puede poner tilde. ¿Qué? No puedo poner tilde y una traslación, ¿sí? Porque su teclado está en inglés, está por fabricación, está en inglés, así que lo tiene que cambiar a español. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted sabe cómo hacerlo, no? Sí, tiene que ir a configuraciones y en configuraciones tiene que ir al idioma y en el idioma tiene que ir a, no me acuerdo si cambio de teclado o algo así, le va a salir que está en inglés como por programación y de ahí lo cambia a español. Ahí está, editar y opciones de idioma. Aquí lo tengo. Yo no le puedo poner ni tilde ni una cosa, el mío está igual. Claro, por eso no estoy colocando tilde. Pero no es porque yo no quiera, sino que es porque por ese tema. Lo he aclarado varias veces. ¿Qué dice acá español? Acá dice español. Para el teclado dice idioma español España. Español España. Aquí puede ser configuración de ortografía, escritura, teclado. Corregir automáticamente, resaltar las palabras mal escritas, mostrar sugerencias. No, teclado de hardware. Mostrar sugerencias mientras se escribe. Corregir automáticamente las sugerencias. Falta. Configuración avanzada del teclado. A ver. Usar la lista de idiomas recomendados. No, español, España. Cambiado de método de entrada. Permitir usar el método de entrada. Tiempo para... teclado acceso rápido. No, nada de lo que me interesa aparece acá. Ya. Y a ver si es que ahora puede ser. A ver. Ya, no importa, no importa. No es tan. Puedo hacer así, por último. Puedo ocupar el dátil ahí. Yo se lo explico porque para que ahí ustedes también tengan como precaución con las palabras, porque igual
ustedes están aprendiendo eso también, así que por eso yo siempre estoy ahí comentándoles cuáles son los tildes que tienen que llevar. Hoy no, me cuesta mucho hacer el tilde, así que no lo voy a hacer, ¿ya? Bueno, fue aplicada una reflexión y una traslación entre ellos. ¿Queda clara esta parte, no? Que fue aplicada una reflexión y una traslación. ¿Queda claro esto? ¿Esta respuesta? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a concluir la grabación por lo menos, ¿ya? Porque ya está siendo muy extensa. Benoni. ¿Qué tal hasta el